hoy veremos el cerco de Job. Vemos cómo Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cómo Job no estaba interesado únicamente en su propia relación personal con el Señor Jesucristo, sino que también estaba muy interesado en lo que le pasaba a sus hijos. Y él hacía ofrendas por sus hijos, por si acaso ellos habían pecado y blasfemado en los banquetes que hacían con sus hijos e hijas. Entonces vemos cómo él se interesaba tanto por él como por el prójimo. Pero luego viene el libro de Job, nos relata cómo delante de Dios se presentaron los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Y Satanás tuvo una conversación con Dios. Y Dios le habla de qué estaba haciendo Satanás y Satanás le menciona que andaba rodeando la tierra y andando por ella. Y del Señor mismo salió a preguntarle acerca de Job, que si lo había considerado, porque era perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Pero Satanás le dio una curiosa respuesta, y le dice en Job 1, del 9 al 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, y a su casa, y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le ha dado bendición, por tanto sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Y eso nos lleva a pensar entonces lo que Dios tenía con Job, y lo que él había cercado. En este caso, el Señor había cercado a Job. El Señor había cercado también a su casa. Por otro lado, él bendijo todo lo que tenía y también estaba cercado. Y también le dio bendición al trabajo de sus manos. Toda esta bendición de Dios hacia Job cercando lo que es, sino su protección. La protección de Dios para que las cosas prosperen, para que las cosas den fruto, para que no tengamos un estorbo del enemigo, ya sea un enemigo terrenal o un enemigo espiritual como el diablo, sino que libremente las cosas podían fluir y prosperar y seguir esa caudal de bendición. Pero, ¿qué significa esto? Que Job era cercado. ¿Por qué Job era cercado? ¿Y por qué muchas veces nosotros no somos cercados? Por otro lado, ¿por qué luego el cerco se quitó sobre Job? Porque Dios permitió que el diablo tocara todos estos aspectos de Job. Su salud, sus bienes, el trabajo que tenía, todo eso se perdió. Pero entonces analicemos un principio muy importante acá. Y veamos, el Señor nos manda que Él sea nuestro primer amor, como le hemos hablado. El Señor nos manda a que Él sea nuestra prioridad y que lo amemos por sobre todas las cosas. Veamos en Mateo 10 del 37 al 39, hay 3 versículos que nos dan 3 instrucciones y 3 cuestiones muy importantes. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que mí no es digno de mí. Nos muestra claramente cómo Dios nos da un orden en que nosotros podamos amar a nuestra familia, en este caso a padre, madre, a hijo o a hija, pero no antes que a Él. Es decir, debe haber más amor por el Señor Jesucristo de lo que hay por, en este caso, pues nuestro padre, madre, hijo o hija, ¿verdad? Por otro lado, en el versículo 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vuelve a repetir que no somos dignos de Él. Pero en este caso habla de tomar la cruz y seguirlo con la cruz. Y el versículo 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué nos habla de esto? De que nosotros podemos tener muchos bienes, podemos tener cosas, podemos tener familia, personas a las que amamos, pero lo importante en este caso es amar más al Señor que a estas cosas, porque al final es parte de la creación, al final son criaturas al igual que nosotros, pero el Señor es el creador que está por sobre todas las cosas y el único que tiene amor puro, que no tiene pecado, que no tiene tinieblas y que es vida, luz y amor. Por otro lado, habla que debemos seguirlos tomando la cruz, es decir, negándonos, sabiendo que tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza. Y morir a nuestra vieja naturaleza también significa corregir, dejar que el Señor trabaje los afectos corruptos que nos hacen medir desmedidamente el amor por los demás. Por ejemplo, amando con aprensión, amando con mucho afán. ¿O qué tal el amor egoísta hacia las cosas? ¿Qué tal el amor codicioso o el amor lleno de celos? Son afectos corruptos que el Señor tiene que corregir y tiene que trabajar en nuestro corazón y limpiar. Y por otro lado, habla de que si hallamos nuestra vida la vamos a perder, pero si perdemos nuestra vida la vamos a hallar. ¿Cómo así?
pues esta vida de las cosas que podemos ganar en este mundo, a nuestra manera, bajo nuestra vieja naturaleza. Pero si nosotros queremos perderla, despojarnos, dejarla a un lado, entonces vamos a hallar vida eterna, porque entonces el Señor Jesucristo nos va a dar lo que tiene su porción que solo podemos obtener a través de Él, no por nuestros medios ni nuestra manera de tratar de ser felices, sino únicamente entregando nuestra vida hacia Él, para que recibamos en el corazón la salvación, y a través de eso el Señor Jesucristo pueda ser formado en nosotros con su naturaleza, con su carácter. Vemos otro caso, vemos cómo Job tenía todo, y él era próspero hasta el momento en que Dios decidió lo contrario. Pero veamos el caso del apóstol Pablo. Y si vemos 2 Corintios 6, veremos muchas de las aflicciones que Pablo tenía como apóstol para predicar el evangelio. Pero este versículo 10 nos da una idea de cómo era Pablo también en medio de esa aflicción. Dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y vemos lo mismo. El primer lugar de Pablo era el Señor Jesucristo. Pero en este caso el Señor Jesucristo no decidió bendecir a Pablo con abundancia, pero sí decidió bendecirlo teniendo acceso a todas las cosas sin tenerlas como tal. Decía que a pesar de que tenía mucha tristeza, siempre estaba gozoso. A pesar de que era pobre y que él se rifaba su trabajo haciendo tiendas, según lo que nos muestra la palabra, él tenía acceso a los bienes. Así como los apóstoles también tenían acceso a los bienes de los demás, Pablo también lo tenía, y tenía acceso a esos bienes para enriquecer a los demás. Y al final dice que como no teniendo nada, es decir, pues no teniendo nada en sus bolsillos, no teniendo nada a la mano, pero poseyéndolo todo, porque Dios lo había bendecido para que él pudiera usar los recursos bajo el orden divino del Señor para la voluntad de Dios. Y vemos en todas las historias de Pablo cómo él en muchas ciudades al final era bendecido por las personas de esas ciudades, y cómo él tenía acceso a muchas cosas, incluso cómo él podía sanar a la gente con sus propios pañuelos, por la gracia divina de Dios y por el poder y la voluntad del Señor. Pero Pablo podía tener de todo sin tener nada. Entonces, tanto como Job y como Pablo, en situaciones distintas tenían una situación en común, que buscaban al Señor Jesucristo en primer lugar, y eso les traía las añadiduras bajo la voluntad de Dios para que tuvieran lo que tenían que tener y para que no tuvieran lo que no tenían que tener. Por otro lado, si vemos el cerco de Job, ¿de qué cosas es la que nos habla? Podemos ver las cosas de las cuales Job se había despojado para amar primero a Dios. Y vemos que Job estaba cercado. Eso nos da la idea del amor a nosotros mismos. Cuando estamos preocupados por nuestros sueños, por nuestras metas, por nuestros logros, por nuestro físico, por nuestras energías y por lo que tenemos, al final estamos amándonos a nosotros mismos y podemos caer en el error de amarnos más a nosotros mismos, de amar más al Señor. Y eso también tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios, con las adicciones sexuales y con todo aquello en lo cual perjudicamos nuestro cuerpo porque lo amamos más de lo que amamos a Dios. Cuando Dios viene y transforma su amor en nuestras vidas y nos llena, cambiamos hábitos, cambiamos nuestra manera de vestir, nuestra manera de vernos a nosotros mismos, nuestras necesidades físicas aún cambian porque entendemos que ya no somos nuestros, sino que le pertenecemos al Señor. Por otro lado, su casa también estaba cercado, lo que nos da la idea del linaje y el legado, es decir, de nuestra descendencia, es decir, de nuestro nombre en los demás, sus hijos y sus hijas representando a Job en la tierra, representando ante los demás quién era él y la imagen de cómo era su hogar y cómo era su casa. Job definitivamente tenía más amor al Señor que a su casa, y por eso estaba en orden y estaba cercado. También era cercado todo lo que tiene, lo cual habla de sus obras, de aquellas cosas que ha podido hacer, de aquellas cosas que ha logrado, de su éxito, de sus capacidades, de sus triunfos. Y cuántas veces nosotros no perdemos cosas materiales y vemos el esfuerzo que estaba ahí, el esfuerzo que estaba involucrado, pero Dios nos quiere despojar del amor a nuestras obras más que del amor al que le tenemos a Él. Y por último, él había bendecido el trabajo de sus manos, como lo vimos al inicio, el cual refleja su independencia, la capacidad de hacer, la capacidad de destruir, la capacidad de elaborar, de edificar, la capacidad de crear, la capacidad de hacer cosas nuevas. Y muchas veces somos limitados a tener defectos, a tener cuestiones que nos imposibilitan, ya sea un defecto físico,
o ya sea una falta de inteligencia para poder hacer algo, y eso nos hace ser dependientes al Señor. Y muchas veces podemos vivir con defectos y gloria a Dios por eso, o vivimos con incapacidades, porque nos hace recordar que no somos nosotros mismos, sino que es el Señor a través de nosotros. Así que le damos gracias a Dios por este principio y oramos por su palabra. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que abunda, por esta palabra que es fiel, por esta palabra que permanece, que no se va a ningún lado. Te pido que apliquemos esos principios y que esta historia de Job nos sirva para reflejarnos a nosotros mismos y ver aquellas cosas en las cuales nos estamos quedando cortos y necesitamos trabajar para alcanzar tu imagen y para alcanzar tu estatura. En el nombre del Señor Jesús. Amén.